Continuamos en Portada y ahora estamos con el ex viceministro del Interior, Ricardo Valdés. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás tú? Bien. Tiene el gobierno recién 28 días, 30 días en el poder, en funciones, lo cual es efectivamente poco para hacer un balance, un juicio, lo que sea. Pero, ¿distingues tú algo interesante que haya empezado a hacer en materia de seguridad o algo importante que haya dejado de hacer dentro del plazo que estamos computando? Yo más bien lo encuentro al gobierno un poco, o sea, han llegado ya con el terreno movido, muy movido. Sí. Inclusive en las semanas previas a que asumiera Keiko Fujimori la presidencia, se venía, digamos, desbordando los asesinatos y la extorsión en el sistema de transporte, que es lo que motivó este conato de paro el día de hoy, ¿no? Creo que las reacciones que han tenido para controlar eso, como el plan Escudo y esta suerte de solución con las Fuerzas Armadas, a mi modo de ver, pues no ha sido la mejor de las recomendaciones. Y eso lo que me hace pensar a mí es que el ministro del Interior no cuenta con el comandante general de la policía para, digamos, recibir al menos un nivel de asistencia técnica de aquello que se puede proponer. Porque ya a estas alturas del partido, sobre todo considerando que la presidenta en su discurso inaugural dijo que toditos los principales gestores de su gobierno iban a tener indicadores de cumplimiento. Ella misma mencionó algunos para salud, para la desnutrición, no mencionó ninguno para seguridad, no entiendo por qué. Y yo dije, bueno, estará esperando que el ministro asuma y nos planteará los indicadores de reducción de victimización, reducción de extorsiones, no sé, en un planteamiento de X número de meses y con una suerte de plan general, ¿no? Pero eso no ha ocurrido. Entonces, me dejan dudas, ¿no? Me deja dudas serias porque ya hubiese esperado que con un mes, 3 semanas, digamos, en el cargo del ministro, ya hubiese salido a exponer algún tipo de plan básico, ¿no? Lo único que hemos visto ha sido, por un lado, al ministro de Defensa hablar de la participación de las Fuerzas Armadas en el control perimetral de los penales. Eso no resuelve la extorsión. Y por otra parte, hemos visto lo del plan Escudo, donde sí estuvo el ministro presente con la policía y también el propio general, jefe de la DIRINCRI, ha admitido que es imposible cumplir con la posibilidad de tener policías resguardando a todos los buses y por lo tanto el plan Escudo se limita solamente al control de los platos de maniobra, es decir, a los puntos de llegada o de salida. Y los atentados se producen en Claro, el también trayecto. en los puntos de llegada y de salida. Recientemente, en los últimos semestres, Sí. han estado atentando contra los buses como una suerte de cambio de estrategia e incendiándolos en esos lugares, ¿no? Pero la mayoría de los eventos Ocurren en el trayecto. en el trayecto. Y eso, el plan Escudo no No sirve. Sí. No llega ¿Y hasta qué ahí. cosa? La pregunta tenía dos elementos, dos consideraciones. La primera es, ¿han hecho algo? Y la segunda era, ¿qué cosa que se pudiera haber hecho no? Lo que han podido haber hecho para efectos de la extorsión, Sí. porque Gerí sacó una ley diciendo que ellos podían recurrir todos los transportistas al C5 inteligente, como conversamos la vez pasada hace un tiempo. Sí. Es un C5 que no existe. No hay ni un C5 inteligente en el país. No hay ni un C4 en Lima, que son los centros de comando, ¿no? Más Sí. tecnificados, menos tecnificados. Donde se Y suponía, el número se refiere a la la cantidad de sofisticación que tiene el centro Ok. de control, comando, cómputo, etc. Entonces, eso estaba en la ley. Bueno, en este caso en particular, ellos han debido empezar por lo menos con manejar la información que tiene la policía en las denuncias que maneja la policía. La policía maneja 80.000 denuncias en los últimos 3 años. Hay 80.000 números telefónicos, hay 80.000 cuentas bancarias. Digamos, cada denuncia tiene una referencia, ¿no? Y debe haber al menos algún número importante de miles de investigaciones con respecto a esas 80.000 denuncias. Y por lo tanto esa información está acumulada en la policía sin que se haga un uso de esa información. Eso es inteligencia. La información analizada es inteligencia. Y eso no se ha hecho. No se ha hecho. Entonces, y eso implica un nivel de inversión o de contrato para contratar los servicios de alguna universidad que meta todas esas denuncias, esa información que está en el SITPOL, pero que no converse una denuncia con otra para ofrecer ya líneas de acción y poder
una vez que tú tengas los números telefónicos que se repiten, las cuentas que se repiten, reunirte con los operadores de telefonía, con los operadores del sector financiero, 4 entidades financieras, un poco más, la SBS y la OCIPTEL, y les dices a ellos qué requieren ustedes para poder, sin violar el secreto de las telecomunicaciones y las finanzas, digamos, las cuentas, qué requieren para entregarnos una información así expeditivamente. Porque ustedes pueden hacer georreferenciación, pueden hacer muchas cosas con sus recursos, ¿no? Y precisamente... Y eso no se ha hecho, eso no se ha hecho, o sea, reunirlos, eso es el ministro, pues, ¿no?, que convoca al sector privado para tomar decisiones. Y esas decisiones tienen que hacer con un paso previo que es el que te he comentado, o sea, analizas lo que tienes. Y eso es invertir en Big Data, invertir en inteligencia ¿Es artificial. temprano para interpelar a Astudillo? Yo creo que sí. Que sí. Yo creo que sí. Y la verdad es que me parece... yo lo que hubiese esperado también en el discurso del premier Galarreta es que, nuevamente, los indicadores, ¿no? Pero hay que darle un plazo para que nos presente su plan y que nos diga a todos cómo es que tenemos que evaluar al ministro del Interior. Sobre la base de qué... ¿De qué compromisos? Compromisos, qué indicadores, ¿no? Números raros. Ahora, los números que maneja la policía o los números que le da el comandante general están bajo sospecha. Esos 500... Bajo sospecha de no ser verdaderos. Verdaderos, ¿no? Nosotros hace tiempo que venimos monitoreando las cifras desde la organización donde estoy, ¿no? Hablamos de cifras de víctimas, de asesinatos, de... Claro, las últimas que dio que habían 500 homicidios menos, ¿no? Y ahí están las cifras del Sistema Nacional de Defunciones, Ministerio de Salud, ¿no? Y están las cifras además que están en los medios de comunicación, donde se reportan los fallecidos a nivel nacional. Y no es, pues, no es lo que está en el Sistema Nacional de Difusiones es correcto. Es lo que más se asemeja a lo que reportan los medios de comunicación y no a lo que reporta la policía. Entonces, regreso al punto. Siento que el ministro del Interior no cuenta con un comandante general de la policía que realmente esté trabajando con él. Vamos a hablar del comandante general de la policía cuando volvamos de una breve pausa. Seguimos conversando con el ex viceministro del Interior, Ricardo Valdés, y habíamos dicho antes de la pausa que íbamos a hablar sobre el comandante general de la policía, es decir, el señor Arriola, cuya permanencia está generando, pues, efectivamente controversia, porque hasta el presidente del Consejo de Ministros en su presentación ante el Congreso dijo, bueno, de repente fue un error crear o aprobar la ley que ahora nos impide removerlo, porque... Se lo puede remover, creo que por falta grave, por impedimento físico, por muerte. Sí, bueno, eso ya no es remoción. Eso es, la causal aparece así, ¿eh? Sí, por aparece, muerte, claro. Sí. No, y aparece también por flagrancia y aparece, claro, en un proceso judicial. Y también si él pone su cargo a disposición, ¿no? Claro. Ahora, todo esto en realidad es un interés de la policía hace tiempo, ¿no? Por equipararse a las Fuerzas Armadas, que desde el año 2012 tiene justamente la misma norma que tiene la policía desde el año 22. En el 21 lo objetó Castillo, volvieron a objetarla en el 22 porque son dos normas muy parecidas una a la otra, pero la del 22 es la que le da la estabilidad al comandante general. Ahora, no se ha aplicado. O sea, a ver, a quien le tocó ser aplicado por primera vez es Alfaro, comandante Alfaro. Alfaro salió con el tema del español, salió con un proceso ahí complicado. De ahí vino Angulo. Angulo lo votó la señora Boluarte, así sin más. Y después el Poder Judicial le dio la razón, pero ya no lo repuso. No lo repuso, le dio la razón, no lo repuso. De ahí vino Sanabria. Y tampoco se aplicó con Sanabria, porque el Poder Judicial lo apartó del cargo, ¿no? Y de ahí entró Arriola, ¿no? Y Arriola tiene un año en el cargo. O sea, faltaría uno más. Falta un año más todavía con Arriola, ¿no? Siempre existe la posibilidad de que haga buena letra y que el gobierno decida extenderle un tercer año, cosa que no va a ocurrir porque yo veo... No resulta verosímil después de lo que ha dicho absolutamente. pero un año es un montón. Sí, un año es lo que, además, sobre todo con el nivel de, digamos, de resultados que tenemos hasta ahora, porque a él sí no podemos analizarlo por este mes. No, pues. ¿No? Por el año. Así es. Por el año la criminalidad viene disparada. Las economías criminales están haciendo lo que quieren. La extorsión ha crecido muchísimo. Los homicidios lo mismo. ¿Es, a tu manera de entender, incapacidad o desinterés? Desinterés, no creo. Yo creo que más va por el lado de, digamos, no saber qué hacer en conjunto con todos sus altos mandos.
o siento además, porque yo sí sé que hay restricciones, claramente restricciones, pero hay problemas serios en la policía. Sí, hay problemas de corrupción en la policía, para empezar, y eso lo saben todos lo saben. Y hay también problemas en donde de mucha pugna interna. En estos momentos, yo estoy imaginándome de los generales que vienen detrás de él, el que está en la inspectoría, el que está en el Estado Mayor, y hay un tercer general, teniente general más, que deben estar en estos momentos esperando qué pasa con Arriola, porque uno de ellos tiene que reemplazarlo, tiene que subir. Entonces, ya hay una situación en la policía que le hace daño a la institución. Y en ese sentido creo que Arriola debe pensar en eso. Y yo creo que sus generales deben hablar con su comandante general. Creo que sus generales deben decirle, esto nos está perjudicando como institución. Ya no es un tema de General Arriola, no es un tema de la norma. La norma hay que mantenerla. La única forma de mantenerla es que des un paso al costado sobre la base del desprestigio, sobre la base de este cargamontón que en efecto está teniendo, sobre la base de la pérdida de confianza. Porque además hay hechos claros. Yo insisto, ahí... el mensaje no lo podemos sacar por cuestiones normativas, es al mismo tiempo decir... Si pudiéramos, lo sacaríamos. Es correcto. Suficiente que te digan eso. Sí, como no, ya ahora querer meter otra causal, como dijo la doctora Chávez hace un momento, por cambio de gobierno. Bueno, pero no es el caso ahora. La ley está y no la puedes cambiar. Sí. Entonces, permanecer así un año más es inviable, porque sin duda los niveles de coordinación están rotos. Y sin duda tiene ya dentro de la propia institución algunos serruchos que deben estar... ¿cómo se llama? Afilándose. Sí. Y algunas expectativas, porque se mueve un poco y se mueve todo. Se mueve toda la estructura policial. Claro. ¿En qué sentido se mueve un poco y se mueve todo? Es que si, por ejemplo, entra el número, para sucederlo, hay 1, 2 y 3, entra el tercero, salen los dos primeros. Sí. Y ese tercero hace que suban los de abajo. Ajá, o sea, okay. que tiene la expectativa... Aquellos de abajo que tienen... Claro, tienen expectativa también de ser tenientes generales, ¿no? Sí. Para poder cubrir la cuota. Entonces, y eso implica cambios de colocación, implica movimientos a la interna de la estructura. Y ahí hay, internamente, institucionalmente, hay un intenso manejo de política institucional también. Las tensiones entre los ex PIP, ex guardias republicanos y ex guardias civiles existen todavía. Todavía se mantienen. Arriola del Código 2. Yo creo que ya se han salido, pasado al retiro todos los que... No, Arriola está, es Código 2. Es Código 2. Y ahí te das cuenta un poco de que su orientación debiera más bien abonar a favor de la investigación criminal y la persecución del delito. Porque es, claro, ex-PIP, ¿no? Sí. Y que ha sido un poco el engreído de todos los que han salido de la PIP, ¿no? Hay algunos que quedan pocos, pero sigue estando presente. Sigue esa fuente de tensión. Sí, sigue estando presente de todas maneras, ¿no? Sanabria era más bien Código 1, era Guardia Civil, tenía otra formación, otro enfoque. Sí. Creo que se manejaba mejor con los temas de... Pero no da la impresión prensa, de que Arriola, por más que le sugieran que dé un paso al costado, tenga esa disposición, ¿no? Yo creo que se está exponiendo. Yo creo que se está exponiendo porque justamente en este juego de calamar que hay hoy de la institución, seguramente van a empezar a filtrarse una serie de informaciones, quién sabe, ¿no? Lo que se puede encontrar en la vida del comandante general de la policía. Y me imagino que por ahí, bueno, no sales por las buenas, pues entonces ahora te tendrán que apelar al Poder Judicial, a la investigación. Espero que eso no ocurra, porque eso sería maltratar más aún a la policía. Muy bien. Pues habrá que ver. Habrá que ver qué ocurre y si... Yo no creo que la interpelación prospere, ¿no? No creo. Porque, o sea, una cosa es presentar la iniciativa y otra cosa es que la aprueben. Sí, pero yo sí creo que en realidad aquí el ministro y en general las autoridades electas, elegidas, realmente pongan un poco de orden en el Ministerio de Interior y concretamente en la policía, porque esto está realmente generando muchísimo malestar. Muy bien, muchas gracias a Ricardo Valdés, ex viceministro del Interior. Pausa y volvemos.